El amor duele. Queremos amor, ¿cierto? Queremos amar y ser amados, pero sin complicaciones, sin dolor, solo si es bonito, solo si es perfecto, solo si no exige absolutamente nada. Pero lo cierto es que el amor de verdad no siempre es bonito, no siempre es perfecto ni lógico, y eso es exactamente lo que lo hace real. Vivimos en un mundo que va demasiado rápido. Miles de datos de información fluyen a tu cerebro con cada clic que haces, a una velocidad tan abrumadoramente desconcertante que a veces te es difícil hasta comprenderla. Entretenimiento perpetuo a la carta, dosis de dopamina casi instantáneas cuando te plazca el sistema de recompensa de tu cerebro completamente podrido y con una tolerancia a la frustración prácticamente inexistente. ¿Cómo alguien así de jodido puede ser capaz de lidiar con los fracasos y errores inevitables y naturales de una relación? Nos hemos acostumbrado a lo instantáneo, a lo que ya no requiere esfuerzo, a que todo cuanto nos hace sentir vagamente bien venga rápido, fácil y sin compromiso. Pero ¿qué es una relación sino justo lo contrario? Algo lento, complejo y con una enorme necesidad de que te comprometas con algo, con alguien. Una persona no es un producto, requiere atención, cariño y compromiso, y sin embargo, en cada momento en que algo se tuerce lo más mínimo, ya estamos pensando si habrá otra opción, otro alguien, otra chispa, otra historia. Amamos como consumimos, de una forma rápida, algo estúpida y sin ningún tipo de autocontrol. Pasamos más tiempo decidiendo qué serie ver que enfrentando una conversación incómoda. Nos asusta más la incomodidad que la soledad. Hasta hay quien romantiza esa soledad y sin darnos cuenta, poco a poco dejamos de saber amar. No porque no queramos, sino porque no soportamos el proceso. Queremos que alguien nos salve sin cargar con la responsabilidad de salvarlo. Queremos que alguien nos entienda, pero sin tener que explicarnos. Queremos intensidad, pero sin consecuencias, compañía sin fricción. Y si aparece algo real, algo honesto, lo sobreanalizamos tanto que acabamos por asfixiarlo. Lo que no se corresponde inmediatamente con nuestra versión idealizada y surrealista del amor es automáticamente descartado. Lo que se rompe, lo tiramos. Lo que duele, lo evitamos. Y de alguna forma u otra anhelamos algo que por nuestro propio autosabotaje nunca llegará a ser. Hace tiempo conocí a alguien así. Una chica enamoradiza que como tal iba de fracaso en fracaso, siempre cometiendo los mismos errores. Siempre tan enamorada del amor que nunca llegaba a enamorarse de la persona que decía amar. Siempre era la misma historia. Un amor a primera vista, un chico perfecto, la historia más romántica de todas. Luego, un error esporádico, un malentendido, una cagada sin importancia, que finalmente acababa con un corazón roto, una falsa sonrisa y unas lágrimas amargas. Pero en fin, ella era una chica enamoradiza y como tal, por mucho daño que éste le hiciese, no podía evitar caer de nuevo en el amor. Veréis, el problema de Alicia no era sencillo. Buscaba el amor de una forma casi patológica, como sin duda todos hemos hecho alguna vez. Y de tanto buscarlo, lo acababa encontrando, sí, pero en todas partes. Veía amor en cada gesto amable y cariño en cada cumplido. Pero paradójicamente, nunca nada era lo suficientemente romántico. Ningún gesto le parecía amor real, ningún cumplido le parecía honesto. Porque en el fondo, la idea que ella tenía de la relación perfecta, del amor verdadero, era imposible. Ella quería algo tan innegablemente grande que no necesitara explicaciones. Y cada vez que lo que sentía no se correspondía con lo que anhelaba sentir, asumía que no era amor, que no era lo suficiente, y simplemente volvía a buscar. Los chicos de los cuales se enamoraba, para sorpresa de nadie, nunca eran perfectos. Es algo que muchos podríamos haber deducido porque, en fin, son humanos. Pero ¿os cuento un secreto? Ella tampoco era perfecta. Era una buena persona, desde luego, pero tenía 1000 errores como todos los demás. De hecho, su mayor error, el que siempre la terminaba martirizando, era que a pesar de ser una chica tan enamoradiza, realmente nunca se enamoró de verdad. En ocasiones es difícil distinguir cuando estamos enamorados de una persona o del amor que sentimos por ella. Tantas películas y tantos cuentos de hadas han hecho que nada sea nunca lo suficientemente bueno. Tan cegados por tantas historias perfectas, tantos modelos rotos y prefabricados de cómo debe ser el amor, que somos incapaces de ver algo realmente bueno cuando lo tenemos justo enfrente. Tan ofuscados con encontrar algo tan profundamente subjetivo que como Alicia descartamos de plano algo que al igual podría haber salido bien, por miedo a que saliese mal. No os voy a mentir. Ya os lo tengo dicho en otras ocasiones, arriesgarse es parte del juego. Sufrir es parte de amar, pero no siempre tiene que doler. La verdad es que en cuanto más trato de hablar del amor, más siento que no lo entiendo. En cuanto más trato de definirlo, más difícil me resulta. Quizás porque el amor no se puede definir. Tal vez sea precisamente por eso, por lo que duela. Porque no se ajusta a ninguna idea preconcebida, no se ajusta a ningún ideal perfecto. Y aún así, a pesar de todo, a pesar de que nunca es perfecto, lo seguimos buscando. Si miramos el fuego, es porque parpadea
porque resplandece. Lo que atrae nuestra mirada es la luz, pero lo que hace que un hombre se acerque al fuego no tiene nada que ver con su resplandor. Lo que te atrae del fuego es el calor que sientes cuando te acercas a él. No sé en qué momento empezamos a creer que amar era encontrar a alguien sin defectos, imperfecciones. Alguien que solo nos sacase sonrisas, que siempre dijera lo correcto, que adivinara lo que sentimos y que nunca se equivocase. Tampoco sé en qué momento decidimos que el primer fallo, el primer error era ya razón suficiente para marcharse. Una palabra maldicha, un día raro, un silencio que no supimos escuchar. Cualquier mínima gota de realidad en nuestra idea perfecta y viciada del amor es motivo más que necesario para descartarlo. Pero lo cierto es que las cosas no siempre funcionan así, ¿verdad? A veces, los momentos más bonitos son aquellos que vienen tras una tormenta. Esa paz catártica tras una discusión, ese abrazo cálido tras el enfado. Cuando entiendes que a pesar de sus errores, le quieres y que, aun con todo lo malo y todas sus imperfecciones, de alguna manera, sigue funcionando. Que algo sea perfecto no significa que funcione y por lo tanto que sea imperfecto no significa que falle. ¿Cuántas parejas idílicas rompen? ¿Cuánta gente supuestamente imperfecta e impoluta termina por consumirte hasta los huesos? Si te enfrascas constantemente en lo que debería ser, pierdes el foco de lo que podría llegar a ser. Mirar a alguien que ha fallado, que se ha mostrado humano y decidir quedarte. No por costumbre, no por miedo a la soledad, sino porque sabes que tú también fallas, también eres humano, ¿no? Porque sabes que el amor no se construye a base de momentos perfectos, sino de imperfecciones que el otro elige aceptar. El amor no es un premio ni una garantía de felicidad constante como muchos parecen creer. No es una promesa de que nunca dolerá. Es una apuesta, un riesgo, uno que hoy en día pocos están dispuestos a tomar. Una generación de cobardes que tienen tanto miedo de que les hagan daño que prefieren ni arriesgarse. ¿Podemos culparlos? No lo sé. Puede que el cobarde sea yo por temer vivir en un mundo donde el amor no existe, donde todo cuanto tiene importancia o valor para mí no es más que un instinto superfluo y primario que nada tiene que ver con la cruda y dura realidad. Nada de que el amor es una fuerza sobrenatural que sobrepasa fronteras. En realidad, el amor solo es una muestra de nuestros instintos de procreación que quieren perpetuar la especie. Para Schopenhauer, el ser humano quiere sobrevivir y haremos de todo para conseguirlo. Como somos seres mortales, lo único que podemos hacer para vivir eternamente es crear una nueva criatura. Así que estos instintos naturales hacen que amemos. El amor solo es una forma en la que ocultamos nuestros instintos más primitivos. Una mera ilusión que nos hacemos creer a nosotros mismos. Creo que este tipo de mensajes fomentan ese pensamiento naif de que el que ama sufre y que por tanto no merece la pena amar. Bueno, quién sabe, puede que el que se equivoque sea yo. Y que tan solo esté absorto en mis experiencias personales, tan inmerso en el amor que soy incapaz de negar su existencia. O puede que los equivocados sean ellos, tan desencantados y frustrados con que sus experiencias personales no se hayan correspondido con sus anhelos que prefieren negarlo directamente a sufrir otra decepción. Tendemos a hacer eso, ¿cierto? Racionalizar lo irracional con el fin de justificarlo todo, de quitarnos la culpa o de darnos un motivo que justifique todo el daño que nos han hecho. Es más fácil pensar que esa persona que tanto daño te hizo fue un error, una equivocación natural de tus estúpidos y primitivos instintos, y no un amor que pudo funcionar, pero que, tanto por tus errores como por los suyos, acabó fracasando. Es muy fácil culpar a esa persona por todas las cosas malas que te hizo y ser ciego ante tus propios actos. Debe ser muy cómodo refugiarse detrás de una frase tan simplista como que todas mienten, o que todos son unos cabrones. La autocrítica siempre termina por ser el camino más complicado. Incapaces de entender al otro, de pedir perdón, de aprender a mirar con otros ojos, de saber que tu pareja puede estar tan dañada y jodida como tú, tener tanto miedo a volver a sufrir como tú, y que a pesar de eso, está intentando hacerlo lo mejor que puede, y apostar por el amor, no como tú, que lo niegas, lo escondes, lo banalizas, como si por ser un instinto fuera menos importante, como si no fuese la base de tu existencia, el objetivo común de todo humano. Supongo que la forma en la que lo veas en realidad solo depende de si estás enamorado o no, pero no necesariamente en pareja. Puede que muchos tengamos más en común con Alicia de lo que creemos. Puede que como ella solo estemos enamorados del amor. Aún así hay límites, hay errores que no se deben permitir, hay fronteras que no se deben cruzar. Pero no podemos vivir esperando una relación libre de conflicto, limpia de dudas, ajena de caos. Porque entonces no estamos buscando amor, estamos buscando ficción. El amor, el de verdad, es torpe. A veces duele, a veces no se entiende, a veces estanca y a veces te asfixia.
pero también puede ser un refugio. También puede sanar. También puede salvarte. Pero solo si aprendes a mirar más allá de la imperfección, solo si dejas de exigir que el otro sea perfecto, solo si aceptas que el amor es entre dos personas rotas intentando hacer algo entero. Porque si no somos capaces de amar lo que también duele, lo que también se equivoca, lo que también falla, nunca podremos amar del todo. Porque sí, el que ama sufre, es cierto, por lo que quien no sufre nunca será capaz de amar. Sí, mi laúd tenía defectos. Pero ¿qué importa eso cuando se trata de asuntos del corazón? Amamos lo que amamos. La razón no entra en juego. En muchos aspectos, el amor más insensato es el amor más verdadero. Cualquiera puede amar algo por algún motivo. Eso es tan fácil como meterse un penique en el bolsillo. Pero amar algo a pesar de algo es otra cosa. Conocer los defectos y amarlos también. Eso es inusual, puro y perfecto. En fin, yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí. Dadle like y suscribiros si os ha gustado, gracias a los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.